Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto comenzar este cuarto año del seminario de Historia del Trabajo y sus trabajadoras y trabajadores que organiza el CEMUS y la OneCoin Malpan. Pues los organizadores somos Miguel Gorostieta, el doctor Miguel Gorostieta y les habla Manuel Barbosa de la OneCoin Malpan. Pues este seminario estamos comenzando nuestro cuarto año, como lo decía hace un momento, estoy creo que surgió con la idea de recuperar estos viejos seminarios que hubo por allá en la década de los 70s, 80s, que hablaban sobre la historia del trabajo, además donde no solamente participaban académicos, académicas, sino también los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y en el CEMOS hubo algunos de estos seminarios en ese entonces, y gracias a la gestión de Miguel Ángel Gorostieta, desde el 2023 estamos haciendo este seminario conjunto con mucha participación de gente, además que está conectada en este momento a través de la videoconferencia y también de personas pues muy valiosas que nos han permitido tener como estos ya 3, 4 años en un gran programa. Estamos circulando el día de hoy acá entre los asistentes en esta bonita Casa del Tiempo de la UAM, y con una serie de trabajos de personas que están interesados. Tuvimos una convocatoria este año que funcionó muy bien y que nos permitió no solamente hacer 10 sesiones presenciales, sino hacer un coloquio que no nos dio para todo el mundo y queríamos ser muy, que todas las personas que presentaron, o la mayor parte de las personas que se ajustaban con los criterios del seminario, yo sé que abordaran temas de la historia del trabajo, pudieran participar. Entonces vamos a tener, además de estas 10 sesiones, un coloquio que anunciaremos próximamente con otras personas que también se inscribieron. Vamos a hacer una serie de mesas, todavía no sabemos bien la fecha, estamos organizándolo, pero muy pronto van a tener noticias nuestras. Y yo le quisiera dar la palabra ahora para hablar rápidamente sobre el seminario también a mi colega amigo, el doctor Miguel Ángel Gorostieta. Miguel. Bueno, pues, pasamos micro. Bueno, pues buenas tardes, compañeras, compañeros, quienes nos acompañan aquí en la biblioteca de la Casa del Tiempo, para quienes están a distancia. Buenas tardes a todas y a todos, y pues bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del seminario, ya es su cuarto año. Hemos avanzado bastante, realmente estamos muy contentos y contentas, tanto en el CEMUS como en la UAM, que el seminario esté teniendo esta recepción. Yo quisiera comentar un poco algunos detalles, nada más como para que dimensionemos, sobre todo la vitalidad de los estudios laborales, particularmente en su dimensión histórica, que me parece muy importante comentarlo. Recibimos 29 propuestas, que es el año que más propuestas para el seminario hemos recibido. Fue muy complicado poder, y bueno, para nosotros, dar una orientación de qué propuestas podrían participar. Y bueno, pues al final el comité académico pues, fue quien también colaboró en decidir qué propuestas podrían participar en las 10 sesiones del seminario. Sin embargo, consideramos que las otras ponencias, las otras 19 ponencias, pues eran muy importantes y que abordaban particularmente, y así que quisiera comentarlo, no solo estudios históricos laborales, que era una de las condiciones, o digamos, de las iniciativas sobre historia laboral. Sin embargo, pues fue más amplio, particularmente estudios enfocados a la salud, enfocados también a la educación de los trabajadores, a la formación también de la representación tanto del trabajo como de las trabajadoras y trabajadores, algunos sobre la precariedad laboral, principalmente en los tiempos actuales, ¿no? Que tienen que ver sobre todo pues con la incertidumbre que se encuentra uno pues prácticamente en toda la vida de dónde voy a trabajar. Entonces, hay realmente una gran cantidad de propuestas. En ese sentido, lo que buscamos fue integrar la mayor cantidad y pues se hizo la propuesta ahora de un coloquio con al menos 14 ponencias. Y bueno, nos llegaron propuestas de México, de Puerto Rico, de Argentina, de Chile, de Brasil, de Francia, y tenemos una gran cantidad de instituciones, de las adscripciones de las diferentes personas
que mandaron propuestas ahí del Instituto Mora, de la Universidad de Baja California, de la Universidad de Puerto Rico, del Colegio de México, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad de Nuevo León, del Instituto de Sociohistórica Regionales de Argentina, de la Universidad Nicolaita, Michoacán, de la Facultad de Arquitectura, de la Universidad de Querétaro, y bueno, pues son un montón de universidades que han estado interesadas e interesados en participar. Por supuesto, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, que es parte también de la organización del seminario, pues no podría faltar, y bueno, las tres unidades han estado representadas en este caso. Nada más para que poco valoremos la recepción de los estudios laborales y el interés que me parece ha sido creciente, pues tenemos 180 personas inscritas y bueno, pues esperamos que todas y todos puedan asistir en algún momento, de personas fuera de México. Estamos hablando del 14.5% de personas de diferentes estados de la República, y eso para nosotros pues es muy importante, particularmente que el seminario, como en un inicio se planteó, o como en un inicio, digamos, se presentaron las ponencias, estaban enfocadas principalmente en la Ciudad de México, y hemos alcanzado, a partir del trabajo de todas y todos quienes han presentado, pues poder tener una mayor participación de fuera de la Ciudad de México y de fuera del país. Y por supuesto también ya atendiendo la sesión del día de hoy, de nuevos estudios o de estudios pendientes, digamos, como el caso de los obreros de la construcción, de los trabajadores de la construcción, quienes ahora veremos, pues es una historia poco contada. En ese sentido, el seminario se ha estado ampliando y me parece que habla también del trabajo que hemos realizado colectivamente, pero también del interés que existe en los estudios laborales, particularmente en su dimensión histórica. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. Les dejamos un programa para que puedan ver las diferentes ponencias a presentarse. Son 10 ponencias a lo largo del año, es una vez al mes. Y bueno, pues tenemos la opción también para quienes están fuera de la Ciudad de México puedan conectarse a través de Zoom. Entonces, bueno, hay varias opciones en las cuales participar en el seminario. Pues bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Y le regreso la palabra a Mario para continuar con la sesión. No sin antes decir algo muy importante, agradecer, por supuesto, a la doctora Priscila Connolly, quien inaugura el seminario el día de hoy. Queríamos que esta inauguración fuera muy especial, por lo tanto, la hemos invitado a que abra estas sesiones del seminario. Muchas gracias, doctora. Y bueno, como siempre, muchas gracias, Mayo, por colaborar conmigo. No, pues muchísimas gracias. Y bueno, sin más, vamos a dar paso a la conferencia de la doctora Priscila Connolly. Es un gusto tenerla el día de hoy. Ella estudió la licenciatura de posgrado en arquitectura en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Tiene un doctorado en ciencias sociales por el Colegio de Michoacán, en Zamora. Está radicada en México desde 1971 y trabajó en el sector no gubernamental antes de incorporarse como académica a nuestra universidad, a la UAM, desde 1978. Ha realizado numerosas investigaciones sobre problemas urbanos, vivienda popular, mercado del suelo, empleo urbano, industria de la construcción y finanzas públicas, historia de las obras públicas, cartografía crítica y movilidades. Ahí, a principios de noviembre, vale la pena señalar, de 2022, ella se jubiló del Departamento de Sociología de la UAM Azcapotzalco, donde recibió además el título de profesora distinguida. Pues Priscila, muchísimas gracias. Un gusto tenerte aquí para inaugurar este cuarto año del seminario con esta conferencia que se titula El trabajo en la construcción, fragmentos de una historia poco contada. Bienvenida, Priscila. Muchísimas gracias. Yo tengo micros. Y muchas gracias, Mario, y muchas gracias, Miguel, por invitarme para, bueno, inaugurar este cuarto el seminario. Me siento muy honrada realmente. Llevo a aclarar que en realidad no soy experta en el tema, ni investigadora, no soy antropóloga, ni siquiera soy socióloga. Lo que sucede es que sí he trabajado el tema en fragment, ¿no? O sea, en investigaciones que estaba realizando y quería saber qué pasaba con mi trabajo en la construcción y no encontré, o sea, no había
había estudios de trabajo sobre muchos tipos de trabajo de la construcción del mundo. Entonces, voy a combinar un poco los resultados de mis propias investigaciones con esos otros fragmentos que he visto, observado a lo largo de la historia, pues empezando con la historia prehispánica, ¿no? Entonces, podría llamar pues, una historia poco contada, pero también como pues, por el afán de animarles a meterse en el problema de la construcción, que sí hay mucho más. Y no es cosa que desde el punto de vista de la historia, de la antropología, de la disciplina que sea, hay mucho que hacer. Entonces, la próxima. Siguiente, Sebastián. Gracias. Por favor. Bueno, pues para justificar un poco lo que dije, pues una historia poco contada, podría estar equivocada y ustedes me pueden decir, pero no has considerado lo otro, hay un montón de trabajos, pero sí los busqué en su momento, empezando, digamos, con los historiadores, procesos de la generación de los 80s, compilaciones, un seminario muy importante de importantes, y excepto el trabajo de Rojas, ¿no? Teresa Rojas, sobre el cuarteto. Y eso, realmente, los trabajadores de la construcción brillan por su ausencia en esa colección. Hay más, son las publicaciones superiores. Tampoco unos del Colegio de México y la palabra, sellares, embargo, poco de mención sobre artesanos, pero no, como ellos, los artesanos de la construcción no tienen lugar fijo, pues no aparecen. Bueno, luego están los sociólogos, más o menos las citas de los 70s y 80s, y esos tampoco, ¿no? Las historias, las de obreras, y tampoco lo de los obreros de la construcción, tampoco. Y tengo que pensar que ahora en los trabajos, eso de historiador, de la construcción del ferrocarril mexicano, aquí voy a llevar a practicar de lo que pasa en la construcción, hablar con vos, son del financiamiento, de los créditos, etcétera, de las concesiones, e inclusive de los ferrocarrileros, pero no de los constructores del ferrocarril, no. Los arquitectos, los historiadores de la arquitectura, los de estéticas, sí se menciona un poquito más trabajadores de la construcción, y agradezco a mi esposo Guillermo por haberme analizado por ahí para hacer específico de literatura, inclusive ahí están unos libros fuertes que han trabajado el tema, pero más bien su interés está en la obra y no tanto en la producción de la obra, más allá de la tecnología, los materiales, los estilos. Sí hay información, bastante más que los tecnológicos, pero no tiene información que yo estaba, la siguiente, vamos. Bueno, ¿qué es lo que estaría buscando? A ver, espero. Bueno, ahí viene una lista de cuestiones que para mí yo estaría buscando para hacer un estudio sobre el trabajo en construcción. Lo primero es la naturaleza del trabajo, qué haces exactamente, cómo se organiza. Luego hay temas como el reclutamiento, de dónde salen los trabajadores, de quiénes son, su origen y demás, y cómo llegan a la obra, cómo se capacitan, cómo controlan sus conocimientos, las relaciones entre los diferentes tipos de trabajadores, pues entre sí, y también trabajadoras, porque aparecen también trabajadores en la construcción, hay una división de trabajo, y hay muchos problemas, digamos, de acoso sexual, entonces podemos en una obra algunas, ¿no? Luego está toda la cuestión de condiciones laborales, salarios, prestaciones, horarios, etcétera. Y agrego lo último, que
se puede plantear de dos maneras. Uno, en términos marxistas, de cómo se extrae la plusvalía del trabajo de la construcción, o si quieren, en términos de marxistas, bueno, cuál es el negocio de la construcción, ¿no? O sea, cómo se hace, cómo se generan ganancias, pues, en la próxima, por favor. Sí. No, Ángel Morford. Bueno, voy a dividir la charla en dos partes, correspondientes a los dos problemas que yo enfrenté en el ciclo de investigación. Uno es en cuanto al trabajo en la obra pública, que va desde los antecedentes hispánicos hasta las posibilidades hoy en día de ver qué está pasando en la construcción pesada, la obra civil, la ingeniería civil, que es el campo. Y estos son los contenidos que van a ir. La otra vertiente que pues es bastante diferente, aunque hay cierta relación entre las es vivienda, sobre vivienda, la construcción de vivienda y otros edificios. Empiezo con el desarrollo. Yo, la verdad, es lo mejor que he visto en cuanto a edificación, en cuanto a luego hay una serie de otras publicaciones y tesis y cosas así que aportan fragmentos, digamos, de información sobre lo que está pasando en las obras. Luego hay lo que ha sucedido con el cambio de forma de financiamiento consular de las viviendas más a partir de las formas de los años 90. Entonces, vamos a empezar con Teresa de Boja, básicamente. Ok, la próxima, por favor. Eso. Eso es relevante por el peso que tiene esa experiencia hispánica, porque toda la colonia, y hasta por lo menos medianos del siglo XIX, sino más allá. O sea, pues, esa idea de que el trabajo forzado es una especie de propuesto que tiene que aportar las comunidades, pues es muy arraigado, no solo en México, es parte del sistema feudal, en España es muy en España, pero bueno, saben que los españoles llegaron aquí y descubrieron ese sistema de trabajo activo en términos como que muy a través de anteojos rosados, ¿no? Que los indios van alegremente a trabajar en las obras y, bueno, yo no veo, ¿no? Iban alegremente a trabajar en las pirámides, pues no, ¿verdad? Pero menos en el siglo XVI, cuando los españoles pasan diferentes películas políticas, caso de Zaragoza, y tal vez siguieron con los trabajos forzados a lo largo de bueno, ahí está. Hay que ah, bueno, Teresa Rojo tampoco cree que fueron los indios alegres de sus trabajos primitivos, pero desde luego bien tampoco que son el tipo de ya del pasado del siglo XVI, ¿no? El próximo, por favor. Bueno, un episodio que no es un episodio, dura por lo menos 2 siglos, que me parece es muy importante en la historia de obras públicas de México y muy importante en la historia del trabajo, en las obras públicas que la sustitución de un tajo de nosotros para conseguir el primer desarrollo del Valle de México a través del río lleva el río Pautizán a la agricultura. Empieza con un túnel que hizo Enrique Martínez entre 1607 y 1608, en un espacio de año y medio, pero no lo revistió, entonces
colapsó pues, con las primeras lluvias. Y él mismo provocó la famosa inundación de 1629. No se sabe si cerró ese túnel con el efecto de decir que sí, el túnel funciona, porque si no se va a inundar la ciudad, o si quería proteger su túnel, o fue una cuestión de los estudios, ahí no tiene papel. Bueno, total. Pero, bueno, pues, Martínez terminó en la cárcel, a lo desgracia, Julio Martínez, pero se resucitó el proyecto con el fray Andrés de San Miguel, que propuso en 1631 que se convirtiera ese túnel en un tajo. Ahí está o sea, es una locura. O sea, ¿por qué no propuso otro túnel? Lo que propuso es excavar todo ese triángulo que ven arriba del túnel, eso fue la propuesta. Aquí estaba. Y bueno, lo que se acabó ese túnel, y más o menos se terminó en 1780, pero las preparaciones y razones no se sirvió bien entrado del siglo XIX. Sobre esto hay mucha documentación. El próximo, porque se trataba de la siguiente, por favor. Como se trataba del trabajo del repartimiento, entonces implicaba un trámite burocrático, entonces, por lo tanto, está todo en el AGN, ¿no? Sección de desagüe, y se ha trabajado muchísimo. Entonces, todos los trabajadores para el trabajo, los visitas, y entonces hay mucha documentación. Recomendaría mucho un libro de Vera Candiani, que es una argentina que creció en Venezuela, terminó en Estados Unidos, y se llama Dreaming of Dryland. Y ella, bueno, es muy interesante, pero hay una parte que señala que adoptar la construcción de un pacto, de un nuevo club, cerebros, al final quería invertir nada en esta obra, que la mano de obra la das. Entonces, hacer un código hubiera implicado tecnología, hubiera implicado trabajo más calificado, y que no se iba a resolver solamente. Entonces, por eso fue la decisión de hacer esa barbaridad con los amantes. Pero no, una cantidad de obra impresionante. O sea, es un principio, ¿no? Fue un principio esta obra. Y las estimaciones de la cantidad de muertos van desde 1 millón, porque es como no. No sé si conocen esa ilustración. Los que visitaron la obra llegaron en canoa por el túnel, y luego de ahí observaron lo que estaba pasando en las excavaciones. Ese dibujo representa dos planos. Me gustaría que vieran cómo tal. Hay dos indios ahí colgados, tienen que excavar, que desde luego no es la mejor forma de excavar. Si ustedes han alguna vez hecho una excavación, que no uno pudiera la cara enfrente de lo que se está uno excavando, porque así funciona el cuerpo humano. Pues así estaba, bueno, más o menos una similitud. Y se habla, ¿no? De ese método de colgar indios en la construcción. Y porque era gratis. Y si las comunidades tenían que aportar no solo la mano de obra, sino la comida para el barrio. O sea, había tlacualeros con muy aportada de business. En fin, el siguiente. Porque, bueno, brinco. En el 19, como ustedes seguramente saben, después de 4 años, 3 años de historia de trabajo, hay una transición de los trabajos forzados al trabajo salarial a lo largo del siglo. Como dije, los estudios sobre los
los ferrocarriles generalmente no hablan mucho de pasar mi trabajo, pero eso, yo pensé que era porque no había información, ¿no? En los archivos sobre los ferrocarriles que no hablan de los trabajadores. Pero creo que sí, por dos razones. Encontré un trabajo de Covadonga Vélez sobre los tracuareros, justamente, y varios archivos están detallados de cuánto se pagaban, qué horas, el país mexicano. Pero el tema no es el trabajo, sino la comida. Ella quiere descargar la historia de la comida obrera, etcétera. Eso es el tema, digo, no es el problema del trabajo. Y lo otro es de una investigadora norteamericana que se llama Teresa Van Hoy, que está, yo saco un libro que de los que encontré, que siendo tres casos de ferrocarriles de Tehuantepec, de Córdoba, Huatusco y Veracruz, pero son tres. Ella, de mis archivos y realizar los trabajos. Y sí le permiten describir con muchos detalles de dónde salen, su salario, y todas esas vistas de cosas que a mí me estaban diciendo. Curiosamente, ella lo que quería comentar son los beneficios de los ferrocarriles de o sea, está con la pandilla de Sandra Kunz y mi colega Arturo Rubinstein y Pablo y todos estos que están peleando con Coachwell cuando no vemos ferrocarriles y imperialismo. Pero se dejaría de Tehuantepec antes de que llegara Pearson. El siguiente, por favor. Ok, pues bueno, un comentario sobre el trabajo en obra pesada en el siglo XIX. Y sí es cierto que hay una transición de usted, ya que no hay repartimiento, porque la Constitución dice que no hay ni esclavitud ni nada de esto, entonces pues hay presidiarios, ¿no? Entonces son forzados a trabajar, que también es por eso está la ilustración de Quijote, que en España también parece hay esa tradición. Y abajo son fotografías del trabajo en manual de la excavación del canal de Chalco por los hermanos Noriega a segunda mitad de 1890, em, que bueno, esos son asalariados, ganan poco, ganan menos que los del norte del país, probablemente ganan más de los del sureste del país, en fin, hay una geografía ahí. El siguiente, por favor. Ok. Y sí, eso sí he trabajado, no les voy a explicar todo porque sé mucho de esto, de cómo Pearson hizo el Gran Canal y cómo hizo los puertos de Veracruz. Ahí tengo un libro que pueden ver. Em, pero trajo un cambio de mentalidad respecto al trabajo que es fundamental. Cuando estaba contemplando aceptar el contrato del Gran Canal, fue a visitar las obras del canal de Chalco, no el de los Noriega, pero ya antes de antes estaban haciendo un canal, ¿no? Entonces, él fue, o mandó a alguien, no sé, pero él dibujó en sus cuadernos, y están todos en el archivo en Londres, esto, de cuántas gentes en la cuadrilla, cuánto podría
cuántos metros cúbicos de tierra podía excavar un hombre en tanto tiempo y cuánto tiempo tenía, cuánto era la distancia de trasladar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estaba viendo la productividad, que es la primera vez que uno encuentra preocupaciones de la productividad en toda esa historia de obras ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? La productividad no era el problema era no pagar, ¿no? O pagar lo menos posible, no hacer que trabajara. Y Pearson llegó con otra lógica, no, hay que pagar, pero hay que hacer que trabaje. Entonces, se dividió en dos partes el trabajo, el dragado del canal que va desde San Cristóbal hacia el túnel de Tequisquiac y lo que era excavaciones manuales de San Lázaro a San Cristóbal. Él no pudo con las excavaciones manuales porque no entendía, no le gustaba eso. Regresó a la Junta del Desagüe para encargarse de esto y hay otro antecedente de la construcción mexicana, el que sirvió como contratista para organizar esos trabajos manuales, fue el mismo director del desagüe, o sea, Luis Espinosa. O sea que eso también en el transcurso del siglo XX vemos mucho que los funcionarios públicos se convierten o sea, la corrupción más abierto, pues, ¿no? Bueno, total. En fin, ese es ese episodio, el próximo, por favor. Em, bueno, en sus notas, Pearson dice, no, hay que tratar muy bien a la mano de obra, es difícil de conseguir, hay que apapacharlo, eso, pero bueno, es relativo, ¿no? Ahí se ve la jerarquía del alojamiento digo, el alojamiento para los trabajadores y los capataces, eso es todo en Salina Cruz a propósito de la construcción del puerto. Entonces, está para los capataces, que es una construcción de tabique, me parece. Luego abajo están los de los artesanos, trabajadores calificados, y se ve bastante precaria la situación. No aparece en esa foto, pero digo, sí se ve, pero hay que estar más cerca. Está todo inundado ahí, o sea, había fiebre amarilla, estaban unas condiciones más o menos precarias. Y del lado derecho están las galerías para los peones. Y bueno, está. O sea, no era tan, digamos, no tenía tan buenas condiciones, pues tampoco la mano de obra en Tehuantepec y los puertos. El próximo, por favor. Y para terminar, bueno, también estudié Veracruz, que todavía más que en el Gran Canal había una gran división entre el trabajo mecanizado, calificado, y el trabajo de y casi no había mucha excavación. Entonces había dragas muy importantes, grúas, todo ese tipo de cosas. Y pongo el escudo de Pearson. A mí me llamó mucho la atención de que de 1890 a 1910, ese señor se convirtió de Mr. Pearson del norte de Inglaterra, de quién sabe dónde, en un lord, que había comprado medio Escocia, había comprado vastas extensiones de terrenos en el sureste de Inglaterra. Primero le pusieron el título de Sir y luego de Lord, entonces era miembro del Parlamento, luego miembro de la Cámara de los Lores, y bueno, y todo esto antes de que encontrara petróleo mexicano. O sea, todo el mundo piensa que ese señor se hizo rico por el petróleo. Sí, se hizo rico por el petróleo mexicano, que él encontró cuando estaba construyendo el ferrocarril. Pero, esos 20 años es la construcción y principalmente la construcción mexicana, ¿no? Entonces ahí está su escudo y él sabe de dónde salió su dinero y son en lugar de unicornios y leones y ese tipo de cosas, hay un buzo y un peón mexicano, ¿no? Él sabe, son esos dos tipos de trabajo que le hicieron rico. El próximo, por favor. Bueno, no hay, en toda la documentación que hay sobre los trabajos de la ingeniería mexicana después de la primera mitad del siglo XX,
por los, digamos, los herederos de Pearson, podemos decir, es decir, ICA y algunos otros, pero principalmente ICA. Hay mucha documentación de todo, tú sabes eso. No hay mucho detalle sobre el trabajo de los trabajadores. Hay desde luego sobre la técnica y materiales o tecnología, pero creo que el archivo, bueno, lo que tiene Fundación ICA en su archivo fotográfico, en bibliografía. Yo acabo de darme una vuelta ahí para justamente comprar ese libro que se llama Obra Oculta, por Nochebuena, que es un estudio más bien de la toma de decisiones en relación con el drenaje profundo, al estilo de Manuel Perlo, más o menos, porque hicieron así lo que dicen los ingenieros y los políticos, y las dos cosas. O sea, es muy bueno el libro, pero no habla mucho del trabajo, no es su tema. Pero creo que hay para rascar ahí, encontrar, los de Fundación ICA, tú dices, tú fuiste ahí, pues, son muy abiertos, ¿no? A que se explota. El próximo, por favor. Okey, y lo demás, ese episodio o episodios son chismes, no son investigaciones ni nada de eso. Bueno, hace poco fuimos a Zimapán, a la presa de Zimapán, por otro motivo, estamos siguiendo los desagües de los aguas residuales de la Ciudad de México, y llegan a la presa de Zimapán, que se construyó, primera mitad de los noventas. Em Ahí, platicamos largamente con un señor que nos llevaba a pasear en barco, que también pescaba tilapia y mojarra, que era originario de uno de los pueblos que se habían inundado para hacer la presa. Bueno, entre otras cosas, platicó, bueno, alguien le preguntó de que si los de los pueblos habían trabajado en la obra, y nos dijo: "No, que la empresa constructora trató de no contratar a la gente local porque no querían broncas. Ya de por sí tenían broncas con la gente local, pero no querían broncas porque había muchos accidentes. Y habló también de que usaban mano de obra inmigrante, o sea, no mexicana, que nos llama la atención. A mí me llama la atención con tanta migrante que hay cruzando el país, ¿qué pasa en las obras? ¿No? Yo creo que es un tema. No sé. Bueno, mientras tanto, hay una apertura comercial, hay modificaciones a la ley de obras públicas y etcétera. Y hay una apertura a las empresas extranjeras, y eso también tiene que ver con la crisis el modelo Pearson, el modelo ICA de deuda pública para financiar a contratistas, eso ya se acabó. Entonces, para hacer obra pública, los constructores tienen que llegar con su propio financiamiento, ¿no? Que se llama pediregas o fibras o BOT o todo ese tipo de arreglos para que el Estado no tenga que endeudarse para hacer obra pública. Ok. Y bajo ese esquema se empezó, entre otras cosas, se reconstruyeron las refinerías de Cadereyta del norte y San Madero. Y hay un artículo en proceso, creo que es de mayo de 2021, que habla de las condiciones laborales en las empresas, una empresa coreana, que los trabajadores son chinos, los capataces son coreanos, hay también taiwaneses que están en un enclave, en fin, es chisme de proceso más que, ¿no? Otra cosa. Pero sí, nadie siguió la pista de esto. Además era muy difícil porque, pues, es enclave, no se podía entrar, ¿no? Pero, en fin, y que da la idea de que podría estar llegando un estilo más bien asiático de explotación de la fuerza de trabajo. En fin, son pistitas, no puedo decir más, no lo he investigado. El siguiente, creo que llegamos a la vivienda, que es más breve. Pues ahí está lo del estudio, en el Colegio de México y OSD. Llegaron a trabajar con Urquidi varios, básicamente franceses. El que escribió el libro que se llama El trabajo y las relaciones laborales en la industria de la construcción mexicana tiene nombre griego, pero creo que es francés. También publicó en francés el mismo libro.
Ahí abajo están las publicaciones del Colegio de México. No sé si en el sótano del Colegio de México uno podría encontrar más información. Ellos levantaron 3 encuestas, uno a los sindicatos, uno a las empresas y otras a los obreros, y todo es en 6 ciudades en todo el país, aparte del DF, Monterrey, Matamoros, Mérida, no me acuerdo los otros. Y sobre todo, realmente lo que querían hacer en el contexto de la creación de Infonavit es calcular la cantidad de empleo que iba a generar Infonavit. Eso fue la preocupación para, bueno, justificarlo. Entonces hicieron su modelo econometrista para calcular esto, pero para eso necesitan entender los parámetros para calibrar su modelo, ¿cierto? Entonces hicieron la encuesta y lo que encontraron es lo que todo el mundo sabe, pero no se habla mucho de esto, es el tema de maestros y de los intermediarios y de los capataces y los destajistas, y que los obreros traen su propia herramienta y que son reclutados por sus compadres y sus tíos y, bueno, todo ese síndrome que más o menos yo creo que todo el mundo sabe, o todo el mundo sabe si ha visitado una obra o tenía alguna, pero no está como... Y Gemínez, yo creo que fue el primero en tratarlo como tema académico y lo empieza a vivir. Luego, bueno, una cosa muy importante sacar ahí, que hay mucha variación regional en todo esto en México, que es una cosa que hay que insistir, que no se puede hablar de, yo creo que ni siquiera toda una ciudad, o sea, varía en tipo de obra, pero sobre todo geográficamente. El próximo, por favor. Bueno, de ahí, más o menos por estas fechas, me interesa en el tema, entonces puse a trabajar a alumnos a ver esto. También había alguno que otro tesis en la UNAM, notablemente uno de un Víctor Slim, que estudió, creo que de maestría sobre la construcción y su doctorado sobre el cemento, o viceversa, ya no me acuerdo, que quería es un enfoque marxista como era de estilo. Porque claro, el marxismo se presta para ver ese tipo de cosas. No ve todo, pero para ciertas cosas sí funciona, ¿no? Y ahí están, bueno, perdón, referencias a algunas tesis bueno, vieron cómo se organizaba el trabajo, cómo se llevaban, el origen de los trabajadores, cómo se reclutaban, cómo se capacitaban, todo esto, las condiciones laborales, las enfermedades, ese tipo de situación. Em, También una tesis sobre el trabajo de mujeres, que es interesante. Y de ahí más algunas entrevistas que yo hice con unos cuates que son arquitectos y construyen, y confirmaba toda esta situación. Saqué un par de artículos en ese momento, que estamos hablando de oh, fines de 80 más o mediados de 80, fines de 80. El próximo, por favor. Y bueno, quiero destacar un libro de Carmen Bueno, em, que como antropóloga, ella pues documenta seriamente toda esa situación del sistema maestro, ¿no? En la Ciudad de México, importante insistir. em, y está viendo la construcción, tres obras de la construcción tradicional más o menos, ve el control de la obra, cómo se organizan los trabajadores, de dónde vienen, cuánto ganan. Destaca mucho ella concluye, ¿no? Que la empresa lo que está extrayendo es plusvalía absoluta por extensión de jornada, bajos sueldos y todo esto. Y los maestros subcontratistas, destajistas, son pequeñas empresas y lo que buscan es sobrevivir por reproducción simple, se puede decir. O sea, el maestro destajista no progresa y se convierte en una empresa constructora. No pasa esto, ¿no? El ingeniero sí puede ser, pero el maestro no, ahí se queda, ¿no? Entonces eso es, yo creo que es un libro muy importante, está en línea, por cierto, se puede bajar. Excelente. Sí, sí, bueno, el próximo, por favor.
Em, comentaría algo, como probablemente todos saben, en los noventas hay un cambio radical en la manera de ejercer el dinero público disponible para financiar vivienda, a través de reformas al Infonavit, a Fobiste, cambios en la banca, todo esto. Entonces, porque en ese momento habían surgido a lo largo, sobre todo de los trabajos de FOBI e Infonavit en las décadas previas, un animal que se llama promotor o desarrollador de vivienda, que había trabajado con dinero de Infonavit, pero ya querían pues más control de la obra y algunos se habían ya metido a combinar la promoción inmobiliaria con la construcción, ¿no? Hay una tesis excelente en Iztapalapa de doctorado en el marco de esos trabajos sobre el trabajo de Enrique de la Garza, que Iztapalapa se especializó en esto. Y esto es un trabajo sobre innovaciones en casas geo y toma y hace entrevistas extensivas y encuestas y no sé qué, con subcontratistas de Geo en este fraccionamiento de Geo Villas Iztapaluca, que es de finales de la década de los noventas. Em, no ve lo que está haciendo Geo mismo, eso es interesante. Yo creo que porque se tuvo que hacerse cuate de Geo, entonces no se metió ahí, se metió con los destajistas y contratistas. Y sí ve y anota los cambios, lo que está buscando es la transformación. El tema de la tesis no es esto, el tema de la tesis es innovación empresarial y unas cosas muy interesantes, pero luego miles de bibliografía de, ¿no? Norteamericanos, franceses, alemanes, de todos lados. Yo no entendí mucho, pero llegué a lo que llegaba ahí y está muy bien realizado el trabajo, muy interesante. Lo que ve es que siguen los sistemas tradicionales en cuanto a reclutamiento y capacitación y demás, pero se está cambiando, que empieza a haber penetración de ese mercado de los productores, que ya se llaman instaladores, es decir, que los que fabrican pisos o que fabrican instalaciones de baño, lo que sea, se meten en la obra como instaladores. O sea, es una situación novedosa, pues, ¿no? O sea, no hay el intermediario que va a comprar el piso y luego lo instala, ¿no? Em, hay segmentación del mercado, de la participación de todos esos, son muy diferenciados dependiendo de lo que hace cada quien. Em, y que Geo Selva Negra, que es donde hay mayor inversión, desde luego, mayor innovación. Él dice, pero no, porque, pues no sé por qué, pero yo sé que lo que hizo Geo es inventó un nuevo tipo de bloque que fabricaba in sitio y lo usaba. Bueno, el próximo, por favor. Esa es una meta que pues, habrá que seguir, ¿no? ¿Qué pasa con esta explosión inmensa de vivienda desde finales de los 90? Bueno, eso es una que hicimos en 2001, también a Iztapaluca y San Buenaventura, ahora son Casas Ara, y otra lógica de producción en serie. Ellos usan cimbrado metálico, que son como 8 casas o 10 o no sé cuántos, y pum, y lo llenan. Vienen las instalaciones casi, los ductos demás ya incluido en el cimbrado y pas, lo hacen. Y tenían fábrica de trituración y de grava y concreto, todo en el sitio, ¿no? O sea, no tenían que pedir camiones de Cemex y demás, ¿no? Em, el trabajo ahí cambió, desde luego, y platicando con algunos albañiles que conocemos que habían ido a Sinaloa, no sé qué, trabajar con ese tipo de empresa que se ganaba bien, el trabajo era espantoso, las jornadas eran de 10, 14, o sea, realmente, pero en fin, era otra cosa
trabajar, ¿no? Una obra tradicional. Y bueno, digo, es una beta que no se ha estudiado mucho. Y pregunto, ¿qué ha pasado con el fracaso de esto y con el cambio en la política a partir sobre todo de Peña Nieta y la relativa verticalización de la vivienda, aún en la periferia, con el rollo que se tiene que densificar? Yo no sé qué pasa con la parte técnica, o sea, no sé, no he ido, no, pero ojalá que alguien lo pudiera hacer, ¿no? Para documentar. Y lo mismo con las cosas de ICA. Hay que aprovechar que la gente que trabaja ahí, pues que siguen ahí, que lo pueden entrevistar, ¿no? Que se van, ¿no? Bueno, casi termino, ¿eh? Ya. El próximo, por favor. Ok. Nada más mencionaría unas influencias fuera de México, que son dos. Uno que eh, que quizá fue mi influencia principal. Había un seminario como esto, pero una vez al año, internacional, en la Escuela de Arquitectura del Bartlett en Londres. Se llamaba el Bartlett Summer School, que era de ¿qué? 79 a 80, no, 95. En un principio, por lo menos, estaba muy enfocado a los problemas de trabajo, quizá por la tradición de los del norte de Europa, o sea, presencia de escandinavos, alemanes, británicos, todo eso, sobre todo escandinavos y holandeses, y alemanes que trabajaban con sindicatos de la construcción, em, que o eran sindicalistas o eran académicos marxistas, o sea, eso era más o menos al principio, ¿no? Ya después no tanto. Entonces, les interesaba mucho la organización de los procesos, los cambios, salud y seguridad, y también lo que hacía el Estado y todo eso, pero muy desde el punto de vista del trabajo. Se puede ver por las portadas de sus memorias de dónde, ¿no? Qué tipo de cosas querían ilustrar. Y lo otro es algo que acabo de descubrir gracias a María Eugenia, que está sentada ahí, que él me dijo, ¿por qué? Pues mira, no conoces, es un brasileño. Interesante, de manera paralela, pero no hay comunicación entre estos dos, entre Sergio Ferro y los de la Bartlett, aunque había brasileños en la escuela del Bartlett, pero no lo conocí. Él era, se acaba de fallecer, ¿verdad? No, sigue, perdón, estoy confundida. No, qué bueno. Este, él empezó como arquitecto, fue a trabajar en la construcción de Brasilia, este, muy comunista, Lucio Costa y todo esto, pero las condiciones laborales en la construcción de Brasil eran poco menos que lamentables, ¿no? Entonces se medio radicalizó, trabajó por los sindicatos en Brasil, tuvo que exilarse por esa razón y realmente se quedó en Francia, y daba clases de historia de la arquitectura en escuelas en Francia, en Grenoble, en otros lugares. Él no tenía leer. Luego alguien lo descubrieron en Brasil otra vez y los ingleses también volvieron a descubrir y tradujeron algunos de sus textos, que yo he empezado a leer, y hace más bien un análisis marxista de la historia de la arquitectura. Es muy sugerente esto, y de cómo, o sea, contrapone el diseño, la emergencia del diseño contra la manufactura, y que la apropiación del conocimiento de la construcción, visto a lo largo del cambio de estilos en la arquitectura. Pero él está hablando de las catedrales en Francia o el neoclásico, en fin, en las construcciones de París a partir del 18, 19, ¿no? Entonces, yo todavía no llego a ningún análisis sobre Brasil, que quizá hubiera sido más interesante. Ahora, pero sí menciona por ahí que al igual que en Argentina, muchos de los trabajadores de la construcción en Brasil eran inmigrantes europeos anarcosindicalistas, o sea, que tiene un antecedente tan diferente a la situación mexicana. Yo me brinqué la parte de los sindicatos, pero creo que todo el mundo sabe
qué pasa con los sindicatos y, y los trabajadores de la construcción. Más bien no pasa nada. Los sindicatos este, han sido una manera de distorsionar a los constructores y no tiene nada que ver con los constructores. Bueno, perdón, sí. Eh, ah, uno más, ¿sí? Yo creo que algunos puntos importantes. Esos, de todos los temas de que estoy hablando, hay que verlos primero a nivel local. Luego habrá que quizá buscar generalizaciones, eso, pero no hay que estudiar un país y pensar, o una ciudad y pensar que vas a encontrar lo mismo en otro lado, no es así. Em, si México tenía el antecedente del repartimiento y Argentina tiene el antecedente del anarcosindicalismo, pues, desde luego son dos cuestiones diferentes, contrastantes, ¿no? Eh, que parece que hasta la fecha la persistencia de la manufactura en términos de ferro en el sistema maestro sigue, aunque sí se está cambiando, por lo que hay cambios, ¿no? Y desde luego en mucha forma de edificada, en la vivienda masiva, todo eso, pues desde luego está cambiando. Que sí he visto que la forma de financiar la obra afecta la forma de producirla y viceversa, como el caso del Tajo de Nochistongo. Así que bueno, también, ¿no? La falta de financiamiento era hacer este monstruo de obra que se hizo, ¿no? Y también el modelo de negocio de la empresa, por decir, la forma de explotación también va a variar. O sea, tiene que ver también con el financiamiento, cómo se financia la obra. Y para terminar, unas preguntas que a ver si alguien me las quiere contestar. No ahorita, sino tienen la última, por favor. Ok. O sea, temas en búsqueda de investigadores, ¿no? Son algunas de las cosas que veo que no, que me parece que son fundamentales y no veo. Bueno, se empezó a usar el concreto finales del 19, principios del 20. Está documentado en cuanto a edificios grandes, importantes, pero no qué pasa con la mano de obra ahí. Em, y después se empieza a usar en la construcción habitacional, em, y luego en la construcción masiva autoproducida. Entonces, el papel de los albañiles que van y vienen de la autoconstrucción a las obras, etcétera, o que empiezan como campesinos, van o sea, todo esto desde el punto de vista de la explotación del trabajador, no tanto de la arquitectura que se produce, sino del trabajador, creo que no he visto mucho sobre eso. Em, Hay un tema, creo que también lo está estudiando María Eugenia, que eh, la influencia en esa transición hacia el concreto armado, inclusive en la autoconstrucción, la influencia de los productores de materiales y la generación de manuales, y no, estaban muy, Luz Azul, todo estaba muy metido en eso, pero no lo tengo muy documentado, se sabe, ¿no? Em, Hay un tema que ¿qué pasa con la reforma del artículo 27 y la transformación del campesinado, en general, el desbaratamiento del campesinado tradicional, que era tan simbiótico con el trabajo en la construcción? No sé si alguien sabe si se ha estudiado. O sea, lo que pasa en el campo tiene que afectar lo que pasa en la construcción. Lo que dije, la transformación post-reforma de Infonavit, etcétera, y la construcción masiva de vivienda, y la cambia y el impacto de las nuevas normativas a partir de, bueno, los subsidios y los polígonos, y que hay que construir vertical, y todo esto que sucede después de 2012. ¿Qué pasa? Pues no sé, tampoco, supongo que alguien lo está viendo. Y lo interesante es que se sabe, o sea, no es que no se sabe, sino que no aparece, los historiadores, los antropólogos no lo están viendo. Em,
y la influencia quizá de empresas extranjeras que, ¿no? Por ejemplo, Pulte, que es, hace vivienda, es norteamericana, no sé, qué influencia pudo haber tenido su manera de trabajar. Generalmente es difícil para las empresas extranjeras insertarse en otro medio porque no entienden el teje-maneje que hay que hacer, ¿no? Si el mismo que Pearson no pudo con la subcontratación de excavaciones, es difícil, pero a ver si lo hacen, ¿no? Bueno, y hay otros temas que ustedes se pueden proponer, ¿no? Bueno, muchas gracias por aguantarme por lo menos una hora, ¿no? Perdón. Gracias. Pues muchísimas gracias. Generalmente nuestro seminario tiene una mecánica particular y es que damos unos minutos entre la presentación de la persona, en este caso de la conferencia de Priscila y las preguntas. Entonces vamos a tener 5 minutos de receso. Hay baños en el otro piso por si necesitan ir al baño. Por acá hay café y hay galletas. Esperamos que alcance porque nunca pensamos que se nos iba a llenar la biblioteca de la UAM. Y en 5 minutos venimos a las preguntas y a los comentarios para que podamos tener un diálogo con la doctora Priscila Corpi. Muchas gracias. Y muchas gracias por la conferencia, que sin duda alguna nos abre pues una cantidad de vertientes para pensar este problema de el trabajo en la construcción. 5 minutos y ya regresamos. Y recuerden, bueno, por acá vendemos estos libros que son del CEMOS. Son libros que este libro son los primeros trabajos que se presentaron en este seminario en el año 2023. El libro se editó a finales de 2024. Esperamos seguir con estas colecciones y si conseguimos la financiación para hacerlo. Pero pues si están interesados, por allí está. También está la revista Memoria del CEMOS, que es una publicación que también es reconocida. Entonces, para quienes mientras van al baño y toman café, por supuesto, pueden también ojear los libros. Cuestan 100 pesos. Cuestan 100 pesos los libros. Las revistas. Está barato. ¿Y las revistas, Miguel? 50. Memoria 50. Bueno, pues 5 minutos y regresamos para tomar aire. Bueno, está muy bien. Tú nos dices, Sebastián, cuando ya. Ok, bueno, retomamos el seminario y pedimos disculpas. Creo que hubo para quienes están a través de Zoom, hubo un momento en que hubo un problema de sonido con un cable allá en la parte técnica, pero esperemos que no se hayan perdido mucho de la, pues, muy sugerente presentación de la doctora Connolly. Muchísimas gracias de nuevo porque abre un panorama que tiene que ver no solamente con bueno, y que tiene como base todo el conocimiento de ella sobre la historia de la vivienda, de la obra pública en México, y que sin duda alguna, pues, nos abrió un panorama muy amplio que podemos, pues, vamos a pasar a la parte de la ronda de las participaciones y tal vez vamos a priorizar si hay personas en línea que también quieran hacer preguntas. Por favor, levanten la mano en la plataforma para que podamos saber si hubiera personas que quieran hacer preguntas o comentarios para que podamos dialogar con Priscila. Generalmente, pues somos muchas el día de hoy, vamos a hacer una ronda y vamos a ver hasta dónde nos dan. Pero bueno, quien quiera preguntar, con mucho gusto. Brian, Sí. gusto yo. Bien. Ok, adelante. Sí, bueno, más que pregunta es compartir, pero igual no voy a tomar mucho tiempo. Pues como lo dice la doctora Connolly, la historia de la construcción es una historia poco contada, así que su trabajo cumple una función importantísima, que es invitar al diálogo, y como decía el doctor Mario Barbosa, es muy estimulante lo que nos acaba de presentar la doctora, sobre todo en la parte bibliográfica, que yo de ahí aprendí mucho el día de hoy, pero quisiera igual compartir algo de cosas que he descubierto o que creo que podrían ser más, igual de estimulantes en el tema. Eh, Primero, pues de Fernán Brodeles, obra del Mediterráneo, uno de sus fragmentos habla sobre cómo el hombre del Mediterráneo puede ser el hombre del campo, también que se dedica a la pesca, o que se introduce en las ciudades como pues un personaje multifacético que chambea de lo que haya.
Yo creo que eso aplica también para otras geografías, por ejemplo, aquí el Valle de México, que a fin de cuentas tenía su propio Mediterráneo, con una serie de lagos y ríos. Em, en ese sentido, señalo los trabajos de Leopoldo Rodríguez de Lina. Leopoldo está ahí en la parte de patrimonio histórico y él junto con otros trabajadores, igual del Instituto de Antropología, la revista Boletín de Monumentos Históricos, tiene una serie de trabajos dedicados a los gremios de constructores, a obras emblemáticas y cómo a partir de estas se conoce a estos personajes. Y eso está genial porque rescata esa parte del trabajo no solamente de los especialistas, sino el trabajo de los que hicieron el edificio, tal cual el trabajo manual. Y rescata a partir de estos gremios, pues todo ese aporte. En ese sentido, también hablaríamos de Enriqueta Quirós del Instituto Mora. Enriqueta tiene un libro, creo que también un artículo, sobre obra pública en la Ciudad de México en el siglo XVI o XVII, donde habla de cómo en la Catedral Metropolitana se ofrece trabajo luego de aquella motín del PAN, eh, para que estos trabajadores de periferias tengan un sustento, y también nos dice dónde vivían, porque había barrios de constructores o edificios enteros dedicados a ello, y que igualmente se van a ir agrupando, usualmente de las periferias. También aprovecho para señalar, si alguien busca registros de trabajadores de la construcción, el mejor momento son las crisis. Cuando hay un temblor, una inundación, una invasión, los trabajadores de la construcción salen a relucir porque se les recluta a más no poder o se les toma por la fuerza para hacer, pues, contenciones, para atender las inundaciones, para reconstruir, para apagar incendios. Entonces, busquen años clave de esto y la hemerografía da un montonal de información sobre trabajadores, dónde vivían, cómo eran vistos, cómo trabajaban, su importancia en el entorno, porque muchos de estos trabajadores provienen de las periferias de la ciudad, como ahorita muchos albañiles, cuando no están construyendo, están en el campo o en el comercio. En este caso, los trabajadores eran personas de las antiguas parcialidades de la Ciudad de México o de poblaciones aledañas, que por cierto, muchas de estas poblaciones no solamente daban mano de obra, daban material. Mucha del material de las canteras era traída de Tláhuac, de allá de San Lorenzo Tezonco, de Chalco, de Tlane, de la llamada Piedra de Tizayuca, también de la parte cercana a Hidalgo. Entonces, había una relación muy interesante entre la mano de obra y este material que se entregaba, porque muchas veces los trabajadores venían con la piedra consigo o con las herramientas. Inclusive hay bandos en los que el gobierno del ayuntamiento pide que la gente que venga de las afueras traiga, si tiene la posibilidad, material para ir empedrando las calles o para tapar baches, que había bastantes. E igualmente, el CIESAS tiene un seminario de historia de la minería. Ujú. En la minería hay mucho sobre trabajadores de la construcción de forma indirecta, porque uno y otro van muy de la mano. Quien domina mejor el trabajo en la piedra que los mineros. Igualmente obras hidráulicas y demás. Entonces ahí hay una invitación. También sobre una de las integrantes de este grupo del seminario de minería es la doctora Brígida von Mentz. Brígida recién sacó un libro sobre historia del trabajo y ella ha ahondado bastante en el tema, sobre todo en la relación de la minería con el trabajo, y seguramente también tendrá algo de trabajo de la historia de la construcción. Otro que también nos ha ayudado en ese tema es Omar Moncada Maya, quien a partir de los ingenieros militares en el siglo XVIII ahonda en estas renovaciones técnicas que hay sobre la construcción y las continuidades, que por continuidades, usted me gustó mucho que tocar el tema del canal del desagüe, porque hay otros canales que también reflejan estas continuidades. Yo, por ejemplo, tengo un trabajo ahí en prensa, ojalá salga pronto, sobre el canal de la Viga y la navegación en el siglo XIX. Mucho del trabajo que se hace en este y otros canales es de herencia prehispánica, no solamente en el modo de trabajo, sino también la técnica y materiales, porque ellos, los pobladores, dedicados al campo y en este caso la navegación, eran los que conocían mejor cómo dominar las aguas, cómo hacer aquellas obras, y muchos de los técnicos, con todos sus títulos de la Academia de San Carlos, del Colegio de Minería, tarde que temprano terminaban regresando con estos antiguos navegantes y sus conocimientos invaluables sobre, pues, cómo hacer un canal, por ejemplo, o un dique, o controlar un río. Mm, a ver, también quisiera señalar el trabajo de Guillermo Guajardo. Guillermo Guajardo tiene un trabajo importantísimo sobre los trabajadores ferrocarrileros. Él, en sus múltiples artículos, habla sobre esa búsqueda de tecnificarlos. Él también es, pues, cuate de Sandra Kunz y toda esa camarilla. Y habla de aquella intento por tecnificar este trabajo que antes, o al menos él así lo va describiendo,
tenía un carácter más cíclico. Esta relación con el campo también se refleja en la construcción. Incluso Manuel Paino, en su obra de Bandidos de Río Frío, habla un poquito de eso, cómo el trabajador de la construcción regresa al campo cuando es periodo de cosecha, cuando hay alguna actividad importante en su lugar de origen y la obra pues queda ahí arrumbada, que era algo que usted también cuestionaba, cómo se busca esa mayor productividad y cómo estos nuevos modos de trabajo y estas grandes empresas van a tratar de ponerlo pues como encuentren. Que usted también señalaba cómo estos funcionarios públicos se meten ahí en la obra para lucrar. Muchos de ellos, inclusive, pues son ingenieros, son arquitectos, de eso que llamaba Rodríguez Curi, de ese periodo del ayuntamiento, ya de Porfiriato, en el que los técnicos ascienden al poder y empiezan a ya meter un poquito la mano, que eso ya viene de mucho tiempo atrás. Desde que se empiezan a formar aquellos arquitectos o ingenieros, inclusive en el periodo del siglo XVIII, muchos de estos ya participan dentro del ayuntamiento y aprovechan ese conocimiento de cómo funcionan las finanzas públicas para, pues, saber ahí también un negocio. Muchos de los llamados arquitectos de la ciudad, maestros mayores, desde Ignacio y otros tantos, se me fue el nombre de este arquitecto importante, toman partido de esto y empiezan a participar en las llamadas contratas públicas, en las cuales consiguen licitaciones para hacer calles, para hacer estas acequias, atarjeas, y pues en todo el reclutamiento de aquella mano de obra. Eh, bueno, pues yo aquí cierro. Sobre todo me encantó su parte sobre el siglo XX, que ahí usted creo que es de las mayores especialistas, y cómo abre estas preguntas para seguir indagando en estas construcciones modernas. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Brian, Daniel Alejandro. Sí, pues primero agradecer a los organizadores de este seminario por el espacio y también pues a la doctora por su presentación, la cual me pareció muy interesante, sobre todo porque es esta perspectiva en largo plazo, ¿no? Y que justo a partir de ese largo plazo, una de las cosas que yo veo respecto a algunos trabajos es que, bueno, están suscritos muchas veces a cambios tecnológicos, ¿no? A cambios de sistemas productivos o de relaciones de trabajo. Y justo preguntaba esto, ¿no? ¿Qué tanto, pues, estos cambios tecnológicos han afectado estas relaciones o estas jerarquías laborales que existen dentro del trabajo, pues, de la construcción? No sé si usted ha podido verlo, ¿no? Si siguen igual, porque en algún momento yo llegaba a platicar igual sobre el caso de los trabajadores de los cueteros, ¿no? Decían que era un trabajo que, pues, finalmente, aunque ha transcurrido, bueno, también tiene una larga duración, pues pareciera que las técnicas, ¿no? O que incluso las jerarquías siguen estando pues algo estáticas. Eso por un lado. Y el otro, me gustaría también ver, sobre todo ya en el siglo XX, si la forma de financiar la obra, lo que usted decía, pues también afecta al mismo tiempo esa jerarquía y si una de las características, podemos decir, principales de la construcción es la movilización. ¿No? La movilización que vengan de distintos lugares, que obligue a mover a personas de distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, pensaba en este siglo, ya finales del siglo XX, cuando comienzan estas construcciones de casas G o que regularmente pues se construyen ya fuera, ¿no? ¿Qué tanto se observa esta movilización de albañiles, ¿no? De trabajadores de la construcción desde municipios diversos, ¿no? Si se puede observar a través de sus trabajos, de su investigación o la ha podido ver. Entonces, esas serían mis dos preguntas básicas. Y muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel Alejandro. Creo que yo vi a alguien que levantó la mano en línea, Irving Vázquez, si me alcanzó a ver bien. No sé si... Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y por el tiempo otorgado. Gracias, doctora. Preguntarle cuáles son sus impresiones respecto a las trayectorias históricas del albañil que se emplea en la autoconstrucción, pero en la periferia de la ciudad. ¿Habrá alguna bibliografía recomendada que profundice en esta temática? Esto en alusión pues a la provocación de generar otro tipo de aristas de investigación en relación al tema de los trabajadores de la construcción. Muchas gracias, es muy breve mi participación. Actualmente estoy haciendo el doctorado en estudios de la ciudad y soy profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social, por ello el interés en el tema. Muchas gracias. Gracias. ti. Muchas gracias, Irving. No sé si haya alguien más que quiera sumarse a alguna pregunta, algún comentario.
¿Alguna observación aquí en la sala o de las personas que están conectadas? Levanten por favor la mano. Mario, en el teléfono, Sí. te mandaron un mensaje. Ah, sí. ¿Quieres que los? Ya lo leo. Perdón, vamos a leer acá algunos mensajes que llegaron en la plataforma. Ulises Ortega. Dice, de acuerdo con la exposición de la doctora Connolly y su larga reflexión, el trabajo manual en la construcción no ha despertado el suficiente interés en los investigadores. Aún está pendiente un acercamiento consistente a la vida cotidiana y experiencia organizativa de las y los trabajadores. Y es que estas actividades se mantienen marginales, casi en la misma sintonía de los albañiles de Vicente Leñero, que por cierto también mostró en su disertación. Desde las fotos de Charles White de cuadrillas en faenas de obras públicas hasta la desoladora mano de obra de David Sonana, persiste la ausencia de un interés genuino por estudiar las experiencias de un gremio tan dispar en el que las relaciones gremiales mantienen un lazo tenue pero duradero con las autoridades laborales para aseverar que en pleno siglo XXI se suelen colocar letreros con las leyendas obra controlada por la CTM, obra controlada por la CROC. Dicho lo anterior, ¿qué rutas metodológicas sugiere para la investigación del trabajo en este ámbito? Dice muchas gracias. Irving Vázquez, que ya lo escuchamos, que dice que le encantó la presentación y bueno, ya hizo la pregunta al mismo. Andrés Lira dice, buenas tardes, me dedico a la investigación de la construcción de identidades juveniles en la formación técnica. ¿Alguna recomendación acerca de la formación para el trabajo? Gracias por la conferencia tan interesante. Antonio Lira. Sí, ¿sobre qué trabaja, perdón? Él dice que se dedica a la investigación de la construcción de identidades juveniles en la formación técnica y pregunta si tienes alguna recomendación acerca de la formación para el trabajo. Y Eliu Hernández, doctora, las fuentes jurídicas de juicios presentados por trabajadores de la construcción, ¿considera son apropiadas para la historia del gremio? Interesante. Sí. Bueno, muchas gracias a las personas que ¿Cómo nos... se llama, perdón? Eliu Hernández. No sé si hay alguien más. Sí, por favor, el nombre, por favor. Un segundito, por favor, para que se escuche. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Miranda, vengo de la UNAM. Muchas gracias por la presentación y yo tengo dos preguntas muy breves. La primera, si existen algunos datos con respecto a las trabajadoras mujeres. ¿Qué porcentaje de las trabajadores y las trabajadoras de la construcción podríamos decir que son mujeres? ¿Cuál sería su perfil sociodemográfico? Si hoy hay más o menos en México que en otras épocas históricas, cuáles, si son escolarizadas o no, no sé, ¿no? ¿Cuál sería su perfil? Y la segunda pregunta, si existen experiencias de organización colectiva de los trabajadores, de la construcción. Mencionaba algo de que los sindicatos como que no son muy aliados, si le entendí bien. Entonces, pues, ¿cómo se defienden los trabajadores y las trabajadoras frente, digamos, a abusos o malos pagos o accidentes de trabajo, etcétera? Porque sería muy interesante ver cómo las trabajadoras y los trabajadores se organizan colectivamente de manera independiente, ¿no? Y eso nada. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. ¿Alguien más? Si hubiera alguien más. ¿No? Acá, por acá atrás. Uy. Levantó primero la mano. Sí. Y de paso, por acá está la lista por si alguien no se ha apuntado. Creo que ya ustedes no. Me hacen un favor. Ya. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias por su presentación. A mí me gustó mucho. Yo en mi caso estoy ahorita adentrándome un poco hacia el estudio de las emociones, de la dimensión emocional dentro de los estudios sociales y quería preguntarle si usted cree que pudiera haber alguna ruta metodológica teórica para estudiar la dimensión emocional dentro de las construcciones, dentro de estos. Gracias.
Muchas gracias. ¿Cómo te llamas, perdón? Betsy Flores. Sí, muchas gracias. Pues agradezco la presentación. Interesante cómo rescatar esta cuestión como de los oficios, ¿no? Y bueno, a mí siempre me ha interesado en términos académicos. Y ahorita digamos que mi inclinación es hacia el riesgo y el trabajo, ¿no? Y creo que el tema del trabajo de construcción es uno como de los pioneros, o bueno, como de los trabajos que uno hablaría de riesgos directamente, porque exactamente como dice un poco la compañera, ¿no? En términos emocionales y corporales hay todo una cuestión y también el compañero que decía con esta utilización como tecnológica, ¿no? Entonces, hay un estudio, no recuerdo de la universidad, bueno, de Querétaro sobre los trabajadores de la construcción y la relación con el riesgo y la precariedad laboral. Es un estudio cuantitativo, es pequeñito, pero me parece como que podría dar luz a lo actual, a lo que está pasando con este sector, ¿no? De trabajadores. Y vinculando también con las emociones, pensaba como, y que no solo con la cuestión de las mujeres insertándose a este campo de trabajo, sino también como las nuevas masculinidades o como estas masculinidades en este tipo de trabajos están vinculadas, ¿no? Bueno, también porque yo estoy trabajando con los mototaxistas, yo soy Ana Ok. María, entonces Bien. es algo que me ha saltado ahorita, esta relación entre masculinidad y este tipo de trabajos, ¿no? Y eso sería como, Gracias. gracias. No sé si hay alguien más. Se animan a preguntar. Las personas que están acá o en línea también, quienes están a través de Zoom, ¿no? O contesto y ya. O contestas, Sí. Priscila, para que no se acumulen más. Sí. Y después sí te... A ver si se animen después, pero ya. Sí, No sé si está jalando sí, esto. sí. ¿Sí? Está. ¿Sí se escucha? ¿Bien? Sí. ¿Sí, sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, primero, Brian, muchas gracias por agregar bibliografía, me parece muy importante. Algunas de las cosas ya conocía, otras menos. En general, lo que he encontrado es que sí hay información, pero tú tienes que armar tu propio rompecabezas de acuerdo con lo que estás buscando, porque cada uno de esos trabajos tienen otro interés. No sabía que Guajardo, que no lo he visto en años, pero cuando me metí un poco en la historia, sí, me moví ahí en esos, y es chileno, ¿no? Sí, Sí. sí. No sabía que estaba trabajando cuestiones de relaciones laborales y eso, pero qué bueno, pero muy bueno. Y de Brígida Volmens, que Ajá. ella sí acaba de fallecer, ¿cierto? Ay, ojalá y no. No, está como investigadora retirada, pero está. O hubo no sé, no estoy, Esperemos. ya no voy a decir. Ok, bueno, muchas gracias. Y sí, eso es referencia a la corrupción, o sea, porque yo lo agarré un poco de Córdoba y luego sí se menciona, pero no hay y de ahí salió Ica, Ujú. un poco en contra de esa corrupción y querían poner un negocio bien, ¿no? No hacer esos negocios medio sucios desde adentro del gobierno. Sí, sí está. ¿Quién sigue? Daniel Alejandro. Sí. Sí. Pues lo que tú dices, cambios tecnológicos que afectan jerarquías. El mejor trabajo que conozco es el de la tesis de Iztapalapa, de Gómez Fonseca, que mencioné. Abajo. Parece ilógico, o sea, si va a haber cambios tecnológicos o la forma de financiar o la forma de hacer dinero o lo que sea, va a cambiar. Por ejemplo, la importancia de la productividad. Antes, sí, es un poco teórico, pero muchos de los contratistas en México que hacían vivienda, su negocio no era la construcción, entonces les valía la productividad en la obra. Hacía su dinero en cobrar X cantidad por el cemento y comprarle a otro precio, ¿no? O sea, que en su presupuesto, ¿no? Eran mercantilistas, ¿no? O sea, que su negocio era comprar y vender cemento más que
armar la construcción, por decir algo. Y esa es característica de la construcción, ¿no? Entonces, ahí ese es como relajamiento de la, de la vigilancia, pues, de la productividad, a lo largo de la historia. Ahora, con los geos y los aras y que puntes y todos estos cambian el panorama, sí les interesa. Y sí hay, claro, su ganancia también está en la renta del suelo y, ¿no? Ganancias promocionales y demás, pero también en la construcción, ¿no? Entonces cambia la lógica. Entonces, sí quieren, que sea una, mano de obra más, productiva, pues, ¿no? Y yo creo que partiendo de ese tipo de hipótesis uno puede buscar, y sí, claro, van a cambiar las jerarquías y vamos a encontrar una expropiación de los conocimientos hacia el ingeniero, hacia el intermediario, hacia y que y los que trabajan nada más entienden su pedacito del trabajo, ¿no? Ya no tienen eso sí. Eso lo dice también en las entrevistas con los subcontratistas que hace Gómez Fonseca, ¿no? De que hay una fragmentación, pues, de las especialidades, entran otro tipo de actor, como los fabricantes de componentes de la construcción, y se meten en la obra, o sea que ellos tienen otra mentalidad, ellos son fabricantes. Entonces, todo ese tipo de cosas, yo creo que, pues, es entre partir de ideas previas y observar, ser abierto a ver lo que está, y reconocer también que hay el lastre de lo tradicional, ¿no? Em, pero bueno, eso de la relación entre los autoconstructores y los albañiles y que las innovaciones y que todo el mundo sabe más o menos construir, pero, ¿no? Eh, hay poco. María Eugenia, tú estás viendo eso, ¿no? Más no sé, o sea, es muy poco trabajado, ¿no? Este, pero es algo que, o sea, el paisaje se transformó. O sea, antes las colonias, digamos, precarias eran de materiales de desecho y, ¿no? ¿No? Hoja de lata, cosas así. Y ahora, ¿no? Son, ¿no? Con castillos y todo bien hecho, ¿no? Más o menos. Este, y en toda América Latina es más o menos por el estilo. Entonces, ese es el concreto, pero ¿qué pasó? Estamos que hay que ver los 20, 30, 40, 50 y la generalización de, porque todo el mundo más o menos sabe construir, eso es creíble, ¿no? No, bueno, no sé, es un tema, pero no puedo. Eso fue, Irving, okey. Em, rutas metodológicas, no, pues, no, yo creo que cada quien tiene su disciplina, ¿no? Entonces, si eres historiador, pues, a los archivos o historias orales o sus cosas, y de ahí sale. Em, nada más planteé las preguntas porque quizá a alguien les puede interesar en seguir esa beta, pero así como yo creo que cada quien tiene su disciplina metodológica. Y quizá podría brincar a las preguntas sobre el cuerpo y que las percepciones y masculinidades y feminidades, que no es exactamente lo mío. Pero sí hay tesis y vecinas y trabajos terminales, todo ese tipo de cosas sobre el trabajo de mujeres, ya sea como el trabajo de esta cuarta de es la Carmen Bueno. Ella habla de las mujeres como peones, no no como trabajo de acabados. Normalmente las mujeres entran para, para hacer digamos, limpieza, pero no es limpieza acá, es ácido y está duro el trabajo, pero, sí hay tesis sobre eso. Sobre las, masculinidades y demás, bueno, supongo que conoces el trabajo sobre en de Iztapalapa sobre los choferes de peceros, ¿no? Que no me acuerdo, que es muy bueno, ¿no? Pero sí, yo creo que algo de esto, pero no conozco, porque yo cuando andaba en esto todavía no estaba ese tipo de de enfoque, digamos, ¿no? Pero sí creo que es una son preguntas muy relevantes, y creo que analizar una obra daría es muy buen laboratorio, pues,
observar lo que ustedes quieren ver ahí, ¿no? Y quizá los trabajos previos pueden ayudar, pero tampoco están enfocados esa cuestión, ¿no? Comentan, ¿no? Que los tratan mal o que los pagan menos y que todo ese tipo de cosas, pero en fin. Y también lo duro del trabajo de construcción para las mujeres, ¿no? A ver, voy a regresar a mi lista, bueno, de rutas metodológicas, de Antonio Lira. Mm. No entendí, bueno, está relacionado con esto. Y quizá, ¿no? Ir a la obra podría ser un buen laboratorio para observar ese tipo de cosas, lo mismo que ser chofer de mototaxi o pecero, ese tipo de cosas, pues, un tipo de trabajo de aguante, de fuerza bruta, de todo ese tipo de cosas que se considera trabajo no calificado. Yo no sé por qué se paga menos al que usa su fuerza, pero así es, ¿no? Y que el que usa el cerebro no gana mucho más y no hace nada, ¿no? O sea, no sé. Pero sí, eso yo creo que da. Em, lo del riesgo de trabajo, eso, ¿dónde está? Acá, ¿verdad? Sí, ya pues sí, este es el de los trabajos más riesgosos. Y no se habla mucho de los accidentes. Hay acabo de ver un video de la construcción del drenaje profundo, y hablan de medidas de seguridad y capacitan de que todo el mundo con su casco y todo. Pero dicen, bueno, sí, lamentablemente sí hay accidentes, no a veces en cuantos, ni pero sí, a lo mejor donde hay muchas veces la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, tienen cosas sobre eso. Hasta ahí, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo falta? Movilidades y demás del estudio de Querétaro. Sí. Podría ser muy interesante. Mm, lo que sí, lo que sí que el trabajo de la construcción, como se considera no calificado, se combina con otros oficios, especialmente del campo, pero puede ser de otros. Entonces, cuando hay más demanda y sube el precio de la mano de obra en la construcción, pues va y viene, es muy flexible. Y cuando hay depresión, es notable que a principios y fin de cada sexenio baja la construcción y luego sube y luego baja. Entonces, es muy flexible todo esto. Entonces, sí, tiene que, es muy conveniente para todo el mundo que se conserve esa flexibilidad, ¿no? Y que hay un refugio, pues, de los trabajadores con sus tierras o en otra actividad, y que estén disponibles, como el ejército industrial de reserva, así, ¿no? Así es. Sí, funciona, ese rollo funciona para algunas cuestiones, no para las identidades, ¿no? Eso sí, no. Bueno, ya. No sé si haya más preguntas, haya más comentarios Hay una por en línea, pero a ver, no, esa no me ha llegado. de la mano. Sí, sí. No sé si haya alguien más en la sala que quiera hacer. Sí, por favor, su nombre. Ay, el micrófono. Bueno. Buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, usted mencionó algunos acervos como la de la Fundación Nica, el AGN, pero pues como que ¿a qué otros acervos podría recomendar acercarse en este caso? Sobre todo más para ver como que el tipo de relación, ¿no? Entre los trabajadores, porque bueno, yo me quiero imaginar que en los que usted mencionó es más como que técnico, ¿no? Planos, cosas así, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi pregunta. Sí. Ay, Tomamos otra. sí. Ramírez Ok, dice, a ver, acervos. Ok. tú no, ¿cuál es su nombre? Ismael, Ismael, por favor. Gracias. Ismael, Edith Ramírez dice, muy buena presentación, muchas gracias. Y lo que ha investigado, ¿qué tipo de agencias o resistencias ha podido identificar Contestado esto. en los trabajadores de la construcción? Es el mismo, porque alguien también había preguntado esto y no le contesté. Sí, de la organización. ¿Es el mismo? No, no es. No, Son es dos preguntas, esta perdón, es otra, y no le contesté. Edith Ramírez. Sí. Es No sé si alguien más aquí en la sala, no alguien más que quiera sumarse ya como para las últimas preguntas, yo creo. ¿Sí? Miguel, Yo yo también quería decir algo. No, muy rápido, muy breve. Micrófono. Sí.
Que bueno, yo creo que se me hace muy interesante lo que muestra la doctora Connolly, particularmente pues cómo a partir de sus investigaciones que ha realizado en diferentes periodos y diferentes metodologías, al final puede reconocer y plantear un eje transversal. En este caso es el trabajo de la construcción. Eso me parece muy interesante y muy novedoso, ¿no? O sea, yo no lo había visto tan claro en alguna otra presentación. Bueno, y es evidente por la trayectoria de investigación que ha tenido la doctora. En ese contexto y reconociendo su experiencia, tal vez preguntar acerca de la dimensión territorial de los trabajadores, ¿no? O sea, si bien están en algunos lugares, en algunas obras concentrados, al final viven en algún lugar, ¿no? Y me parecería que metodológicamente hablando, pues sería más viable, ¿no? Buscarlos de esa forma, dada la dispersión que puede haber del mismo gremio, ¿no? Yo ahí nada más sería como plantear eso. Gracias. Gracias. Yo sumaría también algo a las preguntas y más bien como comentarios. Yo estoy ahora trabajando, bueno, es una exploración para un trabajito pequeño sobre el mundo de los trabajadores petroleros y me encontré con muchos, pues en Veracruz, con trabajadores de la construcción que están tanto en la construcción de vivienda para trabajadoras y pues para trabajadores, porque son muchos hombres, como en la construcción también de instalaciones de petróleo y que ahí son muchas compañías internacionales. Bueno, yo estoy hasta la década de los 20 con esos de los 30 y creo que esas también, bueno, sumándolo un poco a este panorama de las obras en los ferrocarriles y como en esa gran obra que además de las que Priscila mencionó, creo que este es otro ámbito que, hablando un poco de acervos, el acervo de Pemex tiene una gran cantidad de información sobre eso y sobre accidentalidad también, que hay muchos accidentes que están en el trabajo y que justamente están en el archivo. Y otra cosa también que me surgió a partir de las cosas, bueno, hay muchísimas cosas, por supuesto, que quedan pendientes, pero solamente subrayaría otra, que es también la posibilidad, creo que para los estudios del trabajo, de revisar cómo se hicieron ciertas investigaciones. Tú mencionabas el trabajo del Colmex de los 70, ¿no? Este trabajo, y tal vez en el archivo del Colmex se pueda ver un poco cómo se hizo el archivo del Colmex tiene una como información justamente sobre ese tipo de proyectos, ¿no? De proyectos de investigación financiados y se puede como observar también a partir de cómo se va construyendo el objeto de estudio, ¿no? De qué era lo que les interesaba en ese momento. Creo que eso puede ser muy interesante como dentro de este gran panorama que has abierto, Priscila, al día de hoy, también esta parte más de cómo se ha o no se ha trabajado o tangencialmente o directamente o casi por el ladito, pero cómo aparecen los trabajadores de la construcción en la historiografía, en la producción bibliográfica de la sociología, de la antropología o de las ciencias sociales en general. Eso sería, y bueno, agradecerle a Priscila por la presentación y por abrirnos, creo que esto ha sido una característica del seminario, abrir caminos en varios campos del mundo del trabajo. Priscila, pues, adelante, si quieres. Bueno, ok. Del sugerencia de acervos para historiadores, ¿no? Yo sí, lo que comenté que pensaba que en los archivos de las compañías ferrocarrileras no había información, yo creo que sí hay, que no se ha observado, que, bueno, yo no los he trabajado ni los voy a trabajar, pero ahí están, no sé bien, pero bueno, aquí nada más ver los que han estudiado ferrocarriles del siglo XIX o principios del XX y ver cómo está eso, ¿no? Dentro de eso, destaco el archivo de Pearson, que está en Londres, el original. Hay una microfilm en Austin. Ambos son más difíciles de acceder que de antaño, como todo, pero bueno. Mm. Y ahí la cosa es que ese cuate le interesaba el trabajo. De hecho, apoyaba sindicatos y cosas así. Entonces, y anotaba, pues, están sus apuntes. Entonces, ese es de ahí, sobre todo, Tehuantepec no trabajé, se podría
O sea, y los que han trabajado este archivo para Tehuantepec no ven eso, pero sí está. O si no está ahí, puede estar en otra parte del archivo. Es muy complicado el archivo. Pero bueno, ese es, este, y bueno, no sé, yo creo que ustedes historiadores, los que son historiadores, conocen mejor las posibilidades. Yo creo que el archivo de la Ciudad de México, Ujú. sobre todo la historia de las obras que hay también, Mm. la historia, el archivo del agua, Sí. seguramente tienen mucho, es cosa de buscarle, ¿no? En fin, de experto en archivos, no, he hecho un poquito de eso, pero no me entrené en esa cuestión. Pero sí, yo creo que hay mucho más de lo que has sacado. Se puede volver sobre los mismos archivos, ¿no? No contesté la pregunta sobre la resistencia y los sindicatos, y que son dos preguntas esta. Y pues no conozco en México, pero seguramente hay. Em, y los sindicatos, en efecto, no han funcionado como un mecanismo de lucha del trabajo de la construcción. Eso todo el mundo está de acuerdo, y todo el mundo que ha construido y todo el mundo que tiene que ver con CTM o Chrome y esos que ponen no, y tienen que pagar y no. Y la encuesta de los del colegio de principios de 70 preguntan a los trabajadores: "¿Qué onda con el sindicato?". Y dicen: "¿Qué?". ¿No? Pues, o sea, no, como el 10-20% sabían de la existencia del sindicato, tan eficaz era esa cosa. Em, Perdón, que no había contestado eso. Dimensión territorial, ¿dónde viven todos? Ese se liga con otra pregunta que no contesté sobre las mujeres. Bueno, hay para los que quieren ver información de INEGI, pues hay información, hay la encuesta permanente sobre el empleo, están las muestras ampliadas del censo que dice quién hace qué y dónde viven, y agarras los microdatos y correlacionas todo con todo, y ahí está. No te dice qué es exactamente lo hacen, qué es lo que hacen, pero si están en la rama de la construcción, sí Sí, y si son mujeres también, pues, se puede aprovechar esto para saber dónde viven, porque esas encuestas todas esas encuestas de INEGI se hacen en las viviendas, ¿no? Entonces, registran a los habitantes, que es otra beta que a mí nunca se me había ocurrido hacer, pero se podría hacer. Pero no, es que no te dice que pasa en la obra, te dice quiénes son Sí, los trabajadores, ¿no? Si terminaron la primaria, ese tipo de cosas, eso sí puedes ver. Sí, es que se pueden confiar en ese tipo de cosas, pero yo creo que sí. Em, los trabajadores petroleros, pues sí, tienen que ver con la construcción. Y ahí sí, pero tú estás en la historia, antes. Yo quería saber qué pasa con los coreanos, y no, no, todavía. Sí, chinos, pero hay chinos, sí, sí hay Hay chinos, pero algunos, chinos venían del norte, sí, o de Guatemala, y venían para trabajar en Tehuantepec antes de Pearson, sí, y estaban muy maltratados, sí, pobres, y Pearson los mandó a los puertos y sí. trabajo. En fin, sí hay, te podría servir Pearson, ¿no? Sí. Tendrías que ir a Londres. Bueno, hay una excusa, a ver si dejan consultar. Sí. O a Austin, pero creo que hasta Londres más sí. Bueno, En este momento, mejor. sí. No contesté también lo de los juicios, que me parece una beta increíble, pero desconozco quién me preguntó de esto, de los juicios. Por alguien de mía. Qué buena pregunta, que yo creo que podría ser, y sobre eso de los accidentes y todo esto, Mm. me parece que puede ser fantástica esa fuente. ¿Qué más? ¿Cómo se hacen las investigaciones? Pues sí es interesante, porque a mí lo que me gusta del equipo del OSD y Colegio de México es que querían calcular cuántas chambas iba a hacer, siempre, ¿no? Cuánto, esa revolución en la producción, financiamiento habitacional, cuántos
trabajadores iba, ¿no? ¿Cuántos empleos iba a generar? Y terminan con una cosa, a mi juicio, mucho más interesante, porque tenía que calibrar su modelo, ¿no? Que tantos pesos equivale a tantos empleos, viendo qué pasa en la obra, porque nadie sabía. Además, o sea, era increíble que llegaron, ¿no? Y no había información sobre efectos multiplicadores en la inversión en construcción, porque a nadie le importaba mucho eso, Los ¿no? eslabones, sí. Entonces, se pusieron, por eso hicieron la encuesta. Y seguro, en el Sí. abajo, ¿no? Hay, a lo mejor están en las encuestas, Sí. por lo menos las tarjetas, no sé, Claro. no sé, sí. Bueno, pues, yo creo que ya, ¿no? Sí, Priscila, muchísimas gracias por la Gracias. conferencia, por este intercambio. Pues, muchas gracias. Ha sido un gusto inaugurar este cuarto año con Priscila Connolly. Pues casi ya una persona muy conocida, con una gran cantidad de producción bibliográfica, y creo que sí es interesante poder discutir con ella, intercambiar. Bueno, generalmente nosotros no, en el seminario hacemos más bien presentación de textos, ¿no? Y a partir de la próxima sesión van a presentarse textos que circulan previamente para que quienes estén Mejor. interesados, puedan ya venir con una base para la discusión. Entonces, a partir de la próxima sesión, les enviaremos la información a quienes no la tienen sobre las próximas sesiones del el seminario. Y bueno, el 7 de mayo estaremos en el CEMOS, en la sede del CEMOS, allá cerca de División del Norte, con un texto titulado La educación popular como dispositivo para la administración del trabajo y de los trabajadores, la Universidad Popular Mexicana, 1912-1920, de Ana Gabriela Quesada Doctor. Allá nos veremos en el CEMOS. Y pues ha sido un gusto, y nuevamente los invitamos a seguirnos. Ahí ya tenemos hasta Facebook ahora para estar mandando información del seminario para que circule también en las redes. Y pues cualquier asunto también está en nuestro correo electrónico, que es Seminario.historia del trabajo. seminario.historialtrabajo@gmail.com. Ahí nos pueden también contactar. Y pues muchísimas gracias, buena tarde, y hasta el 7 de mayo en el CEMUS. Hasta luego. Bien.